Nuestras percepciones de las señales del cuerpo y del mundo que nos rodea están mediadas por un complejo de sistemas de receptores sensitivos que detectan estímulos como tacto, sonido, luz, olor, frío, calor. Los tipos de receptores sensitivos que detectan estos se van a clasificar en 5 tipos básicos, que tenemos los mecanoreceptores que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, los termorreceptores que detectan cambios en la temperatura, nociceptores que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos, y los receptores electromagnéticos que detectan la luz de la retina ocular. Quimioreceptores que detectan el gusto en la boca, olfato, nariz, cantidad de oxígeno, concentraciones de dióxido de carbono y otros factores que van a estar complementando la bioquímica en el organismo. Decimos que como dos tipos de receptores sensitivos detectan clases diferentes de estímulos. Esto es muy fácil debido a que poseemos la sensibilidad diferenciales, es decir, que cada tipo de receptor resulta muy sensible a cada clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado, y en cambio casi es insensible para otros tipos de estímulos. De este modo tenemos que los conos y los bastones de los ojos son muy sensibles a la luz, pero casi totalmente insensibles en una situación de calor, frío o presión sobre los globos oculares. Tenemos los osmoreceptores que de los núcleos supraópticos del hipotálamo detectan variaciones minúsculas de la osmolaridad de los líquidos orales. Y los receptores cutáneos, que para el dolor casi nunca se estimulan con los estímulos corrientes de tacto o de presión, pero van a estar muy activos en el momento que se adquiere una intensidad suficiente para dañar el tejido. La modalidad sensitiva, el principio de la línea marcada, es uno de los tipos principales de sensitivos que podemos experimentar, como el tacto, el frío, la visión, otros tipos de estímulos. Estos van a estar siendo llamados modalidad de sensación. Con todo, tenemos que, pese al hecho de que nosotros percibimos estas diversas modalidades, las fibras nerviosas únicamente transmiten los impulsos. La respuesta señala que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central, y del tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinado por la zona del sistema nervioso lo que conduce a esta fibra. Por ejemplo, si se estimula una fibra para el dolor, la persona percibe una sensación sea cual sea el tipo de estimulación que la excite. Puede ser la electricidad, el recalentamiento de sus fibras o aplastamiento. En todos los casos la persona va a percibir el dolor. Análogamente, si se estimula una fibra táctil por la excitación eléctrica de un receptor para el tacto o por cualquier otro mecanismo, las personas van a percibir la sensación de tacto por dicha fibra que conduce hasta las áreas específicas del cerebro. En este mismo sentido, las fibras procedentes de la zona ocular terminan en las áreas visuales del cerebro, las del oído acaban en la área auditiva y las técnicas en las áreas para la temperatura. Entonces, en conclusión, decimos que esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de la línea marcada. Bien. Las corrientes eléctricas locales en las terminaciones nerviosas potenciales de receptores. Todos los receptores sensitivos tienen un rasgo en común, que cualquiera que sea el estímulo que lo excite va a haber un efecto inmediato que consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama potencial del receptor. Los mecanismos del potencial del receptor van a estar siendo diversos, que pueden excitar siguiendo alguno de los siguientes modos de generación de potenciales de receptor. Por deformación mecánica del receptor, tenemos que por la aplicación de un producto químico, por un cambio de la temperatura de membrana, efectos de la radiación electromagnética, y como la luz que incide sobre un receptor visual de la retina, al modificar directa e indirectamente las características de la membrana del receptor y permiten el flujo de iones a través de sus canales. Estos 4 medios de excitar a los receptores guardarán una correspondencia en general con los diferentes tipos de receptores sensitivos conocidos. En todos los casos, la causa básica del cambio del potencial de membrana va a ser una modificación de la permeabilidad de membrana del receptor, que permite la difusión iónica con mayor o menor facilidad a través de la membrana, y así variar el potencial de transmembrana. Ya. Los mecanismos de los receptores del receptor máximo.
del potencial de receptor máximo. La amplitud máxima de la mayoría de los potenciales de receptor sensitivos es de unos 100 milivoltios, pero este valor no se alcanza más que cuando la intensidad del estímulo corresponde es altísima. Se trata del mismo voltaje más o menos parecido al que se registra en los potenciales de acción, y también es el cambio que sucede cuando la membrana adquiere una permeabilidad máxima a los iones de sodio. Las relaciones de potenciales del receptor con los potenciales de acción. Cuando el potencial del receptor sube por encima del umbral necesario para desencadenar potenciales de acción en la fibra nerviosa adscrita al receptor. En el gráfico podemos observar cuanto más asciende el potencial del receptor por encima del nivel umbral, se vuelve mayor la frecuencia del potencial de acción.